Por prender las cámaras, así registramos. Esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañe el profesor Mariano Mariani. Él es profesor de filosofía. Estoy bien, Mariano, con lo que voy contando. Él dicta clases en el Instituto de la Ciudad. Ay, se me hizo una laguna. En los institutos de Santa Fe, De Santa Fe, en los institutos de de Santa la Fe. ciudad de Santa Fe. Así que bueno, hoy nos va a estar acompañando para esta mañana, como para poner un poquito en contexto, estuvimos con Pablo Bongiovanni y él hablaba de encontrar evidencias del aprendizaje. Y yo creo que tu charla de ahora va muy en línea con eso, ¿no? ¿Cómo podemos registrar y encontrar las evidencias de aprendizaje? Bueno, quedamos en tu compañía. Bueno. En realidad le decía yo a Adriana que si se escucha mal o hay alguna interferencia o necesitan que repitan, intervengan, no hay problema. Igual que si tienen alguna cuestión para preguntar, no esperen el chat, lo pueden hacer porque prefiero que sea con esa dinámica. De todas maneras yo preparé algo escrito porque suelo tener digresiones que harían perder el hilo de la presentación o de la comunicación. Así que cualquier cosa me intervienen sin ninguna dificultad. Le decía a Adriana que había cambiado un poco el orden de la presentación, porque si ustedes habrán visto, dice experiencia, y la idea era un poco contar la experiencia que se realizó en dos institutos de la ciudad de Santa Fe, en el Instituto 64 y en el Instituto 32, de formación docente, ambos, específicamente en el área de Ateneo y en el Ateneo de Inicial. Pero me pareció pertinente, digamos, porque la experiencia se puede resumir rápidamente, pero lo que llevaría un poquito más de tiempo, que es a lo que le voy a dedicar en esta comunicación, es a la fundamentación de esa experiencia, que traté de darle un poco más de cuerpo, digamos, para este tipo de jornadas. Bueno, en primera medida agradecerle a Adriana por la invitación y bueno, un poco uno se preguntará qué hace un profesor de filosofía en una jornada de didáctica de las ciencias naturales. Bueno, espero que cuando termine la comunicación se pueda comprender la importancia, digamos, de la integración de las áreas, digamos, para pensar no solamente la didáctica de las ciencias naturales, sino cualquier cuestión que tiene que ver con la educación. Así que bueno, yo lo titulé La resignificación del conocimiento cotidiano, una praxis educativa para las infancias a partir de la construcción de rituales escuela-hogareños en contexto de pandemia. Bueno, como verán, el título ya representa, o presenta, mejor dicho, algunas dificultades que ahora paso a comentarles. En primera medida, digamos, la dificultad de hablar de las infancias siendo adulto, pero más precisamente desde una resistencia al adultocentrismo, digamos. Soy consciente, y creo que ustedes también, que en nuestra forma de concebir o de pensar priman otras lógicas y maneras diversas a la de los niños y niñas. Quizás valga la aclaración, digamos, yo estoy pensando en las infancias, pero hay mucho del contenido que presento que vale para toda praxis educativa. Pero en las ocasiones me refiero a los niños y a las niñas, a las infancias. Dice Clarice Lispector, citada por Carlos Clear, ¿cómo conocer alguna vez a un niño? Para conocerlo tengo que esperar a que se deteriore, y recién entonces estará a mi alcance, allá está él, un punto en el infinito, nadie conocerá su hoy, ni él mismo. Un día lo domesticaremos como humano y podremos dibujarlo. La dificultad de asir, digamos, de poder comprender lo que es la infancia, digamos. Una primera dificultad, porque yo hablo de una praxis educativa para las infancias. Entonces, bueno, me parecía que no voy a resolver, digamos, sí bosquejar, si se quiere, esta idea de la infancia, o esta vivencia, si se quiere, también de la infancia. Y me recordaba la advertencia de Antoine Sepury en El Principito. Ustedes recordarán que la dedicatoria en El Principito se dedica a León Wers. Dice, le pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande.
Todas las personas grandes fueron niños, pero pocas se acuerdan, dice la dedicatoria. Corrijo entonces la dedicatoria. Mi dedicatoria dice a León Wers cuando era niño. Hay una exigencia de nostalgia, si se quiere, que incluso no nos alcanza a la hora de hablar de la infancia. Esa es una primera dificultad que está plasmada en el título, digamos. Hablamos de las infancias y la dificultad de hacernos de una idea, de una perspectiva, de una vivencia de la infancia. La segunda dificultad, que también está en el título, que tiene que ver con la idea de conocimiento cotidiano, que después espero que ustedes me hagan preguntas si se comprende claramente cuál es el enfoque referido al conocimiento cotidiano. Porque, y acá va la dificultad, nuestra formación académica arrastra fuertes prejuicios referidos a la consideración de los saberes que se anclan en el suelo vital de las personas, o como dice Alfred Schut, en el mundo de la vida cotidiana. Habría que hacer, y de hecho es uno de mis trabajos dentro de las áreas de epistemología, habría que hacer una larga historia de la ciencia, de los procesos y sus concreciones culturales que comienzan en Occidente hace más o menos 2500 años, para entender las dicotomías que priman y primaron entre el saber denominado de doxa o episteme. Lo que también en el contexto nuestro se habla de el conocimiento vulgar, como en contraposición con el conocimiento científico. Esta distinción, y este es un punto que es crucial, a la vez suele ser una jerarquización. Conlleva, y aún lo hace, a menoscabar ciertas formas de saber, subestimarlas y ordenar la lógica educativa en esa supuesta jerarquización. Bueno, nuestra formación académica lamentablemente todavía arrastra con esos prejuicios, con esa distinción y jerarquización de los saberes y que hace primar desvalorizaciones. Y una tercera cuestión, que también está en el título, que tiene que ver con el contexto, que sobre eso no voy a andar mucho porque creo que todos hemos tenido una vivencia muy, muy encarnada de lo que fue atravesar el año 2020 y lo que va del 2021 en el contexto educativo, digamos, fue una cuestión novedosa, mostró una irrupción, claramente es una irrupción, pensemos que es un traspaso, digamos, forzó un traspaso de la educación, de una larga tradición anclada en la presencialidad, una presencialidad instituyente de lo escolar. Yo siempre lo repito cuando tenemos nuestras reuniones ahora por Meet o las clases a distancia y virtuales, les digo, tenemos formado, digamos, nuestro pensamiento en la presencialidad. Todas las categorías educativas están dadas, todos los textos, libros, educadores, están pensados, salvo excepciones, por supuesto, en las categorías ancladas en la presencialidad. Y eso fue sacudido, fue desplazado a una educación en un nuevo escenario, a la distancia, virtual, hogareño, y todo eso hizo justamente repensar las cuestiones fundamentales de la educación. Así que tenemos tres dificultades a las cuales yo voy a abordar. Esta última quizás no tanto porque sé que incluso hace poco estaba leyendo ediciones del 2021 que hablan de la pandemia, son muy novedosas, diría muy dificultoso cristalizar, digamos, el fenómeno 2020 y lo que va del 2021. Pero creo que concibo con ustedes de que han vivido, digamos, cercanamente este fenómeno. Nos quedará un tiempo para poder, a la distancia, poder evaluar mejor qué ha pasado o qué no está pasando. Pero bueno, sobre estas dificultades hablaré, me abocaré a estas problemáticas, si se quiere. Bueno, comenzando por la primera, que tiene que ver con el conocimiento cotidiano, con esta idea del conocimiento cotidiano, con su resignificación. Y cito, yo en su momento de estudiante, hace muchos años atrás, la sabía de memoria, esta cita, ahora la voy a leer, que es de Pascal, que es un filósofo muy, muy importante. Dice que es muy citada por Edgar Morin en sus escritos sobre el sociólogo francés. Dice, como todo es causado y causante, ayudado y ayudante, mediato e inmediato, y como todo se mantiene por un vínculo natural e insensible que relaciona a los más alejados y a los más diferentes, considero imposible conocer las partes sin conocer el todo, y conocer el todo sin conocer particularmente las partes. Esta sentencia es basal, digamos, para pensar el paradigma de la complejidad. Por eso la reitera Morin una y otra vez en sus escritos, digamos.
yo sigo el planteamiento de un filósofo santafesino en esta línea, digamos, que se llama Máximo Chaparro. Escribió un texto que se llama, un libro, una obra que se llama Epistemología de la Educación, que está en línea con la epistemología de la complejidad, donde muestra, digamos, la fragmentación, si se quiere, dentro de las instituciones educativas, la hiperespecialización, anclada en una lógica disciplinar, que todavía nosotros esto lo podemos vivenciar en nuestras instituciones, digamos. Todavía tenemos, como dice también Morén, formaciones disciplinares y nos cuesta, por eso decía hoy cuando empezaba, festejo de que en una jornada didáctica de las ciencias naturales aparezcan otras áreas, porque debería siempre darse, digamos, el encuentro o el diálogo entre las diferentes áreas, porque la realidad siempre se ha mostrado unitaria. Se puede decir de muchas maneras, pero se muestra unitaria, digamos. Y la necesidad de establecer o instar un diálogo entre estas partes. Esto ha llevado, digamos, a estas dicotomías dadas entre escuela y vida, que en realidad son dos dimensiones interdependientes y que deben estar en permanente diálogo. Quizás es uno de los problemas que sigue arrastrando la educación, la distancia entre lo que es la escuela y lo que es la vida. Que en estas nociones que manejo o que estoy comunicando se habla de conocimiento cotidiano, digamos, o experiencia de vida también se utiliza. Son varias acepciones o categorías que tienen similitudes. Para algunos autores hay distinciones, pero en este caso no las vamos a hacer, que es conocimiento cotidiano, conocimiento vulgar, experiencia de vida, suelo vital. Son categorías que tienen su relación. Y decía que escuela y vida son dimensiones interdependientes, que se retroalimentan, para la consecución sobre todo del develamiento del sentido del desarrollo humano, digamos. No puede ser que pasando el umbral, digamos, de una escuela, pareciera que la vida queda fuera, digamos, o que mucho de lo que representa la vida de las personas quede afuera. Dice Chaparro, el mundo predado y vivido es el suelo nutricio del pensamiento científico y de toda praxis vital. El pensamiento científico no nace desde sí mismo ni de cero, y eso vale para todo lo que se aprende. Y continúa más adelante, el mundo de la vida es el suelo vital, vivido y predado, dado previamente, de donde surgen las formas relacionadas, los diversos tipos de conocimiento, y también en el fondo la totalidad de la cultura. Recién pensaba, antes de comenzar, estaba mi hijo dando vueltas por acá, y bueno, andaba con algunos caprichos, quería hacer algunas cosas, y le digo, mirá, estoy por entrar a una jornada a hablar, le digo. Que estuve leyendo en estos días, vos me habrás visto, trataba con toda la paciencia que uno tiene que tener. Y pensaba cuando me senté después a conectarme, digo, cómo el tono de mi voz se ve afectado por la situación primaria y vital en la que uno está. El tono de mi voz y el semblante y el entusiasmo. De todo esto voy a hablar más adelante, pero me adelanto un poco, digamos. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto el suelo vital puede quedar afuera del aula? Si mi tono de voz, lo que hace que mi mensaje, mis palabras lleguen a ustedes, se ve justamente afectado, a veces para bien y a veces para mal. Así que bueno, pensaba justamente, hablando de la resignificación del conocimiento cotidiano en cuestiones bien cercanas a este momento. El tono de la voz, el sentido de mi palabra se ve siempre afectado por ese suelo vital. Alfred Schut, que es un continuador del pensamiento de Husserl y que en esa línea se encamina Chaparro, es más rotundo aún en uno de los textos o bibliografías, se llama Las estructuras del mundo de la vida. Dice, únicamente en el mundo de la vida cotidiana puede constituirse un mundo circundante, común y comunicativo. El mundo de la vida cotidiana es, por consiguiente, la realidad fundamental y eminente del hombre. Así podemos entender la convergencia de diversos saberes o formas de conocimiento que sustentan o fundamentan el conocimiento escolar. Dice Chaparro al respecto, la fuente primaria del saber enseñado está dado por el mundo de la vida y el multifacético saber que de allí emerge. Y repito esta idea que es muy importante, multifacético, que después con alguna apoyatura de la Rosa hablaré de lo que es la cuestión de la experiencia cotidiana, el concepto de experiencia o la idea de experiencia.
de ese mundo multifacético es donde emerge, si se quiere, la subjetividad primaria en el encuentro con los estudiantes. Sirve de material en el aula, sigue Chaparro, para corregirlo, orientarlo, relacionarlo con otros saberes y en la mayor de las veces profundizarlo. Que a veces nosotros en estos prejuicios que yo nombraba al principio, lo que primariamente hacemos es desterrarlos, correrlos, ponerlos como equivocados justamente, no asumirlos. En relación a algo que dice Freire también, que reivindica esta relación entre escuela y vida en casi todos los textos, Freire, pero sobre todo recordaba la magnífica primera carta. Dice, la experiencia de la comprensión será tanto más profunda cuando más capaces seamos de asociar en ella, jamás dicotomizar, esto sería como un principio pedagógico, jamás dicotomizar los conceptos que emergen en la experiencia escolar procedentes del mundo de lo cotidiano. Una de las formas para realizar este ejercicio consiste en la práctica que mencioné, dice Freire, como lectura de la lectura anterior del mundo, entendiendo aquí como lectura del mundo aquella que antecede a la palabra, y que persiguiendo igualmente la comprensión del objeto, se hace en el dominio de lo cotidiano. Esa separación que hace lectura de la palabra, lectura del mundo, es muy importante, porque previo a la palabra está la lectura del mundo, que es compleja, que tiene toda una estructura, como dice Jude, hay una estructura, hay un logos, que después la Rosa va a decir justamente que en la forma peyorativa de ver esa estructura del mundo cotidiano se la asemeja a algo ecléctico, inabarcable, que no puede tener inteligibilidad. Y en esa línea se está mostrando lo contrario, justamente. Lo que me parece fundamental, dice Freire, dejar bien en claro es que la lectura del mundo, que se hace a partir de la experiencia sensorial, no es suficiente. Yo agregaría ahí, donde dice experiencia sensorial, esa visión multifacética, porque por ahí la experiencia sensorial nos remite justamente solamente a los sentidos, y hay una cuestión antropológica mucho más amplia que la experiencia sensorial. Pero por un lado, dice también, o sea, hay que tomar, no reducir la lectura del mundo, pero por otro lado tampoco puede ser despreciada como inferior por la lectura hecha a partir del mundo abstracto de los conceptos y que va de la generalización a lo tangible. Esto es, escuela y vida de vuelta, dicha de otra forma, tienen que estar aunadas. Incluye, por supuesto, esa lectura del mundo, su forma peculiar de decirse. Por eso a mí me ha interesado mucho en estos años pensar a los niños, digamos, pensar y estar con los niños y las niñas. Porque una cosa es pensarlos y otra cosa es estar. Es una distinción totalmente diferente. Cuestiones también de experiencia en la formación. Yo he tenido, digamos, siempre idealizado una escuela en mi formación que después se contrastó con la praxis, con un estando, digamos. Un estando que no se remite a un cierre, siempre es una praxis que sigue estando, digamos, justamente. Y con las infancias ha pasado lo mismo. Nosotros podemos leer muchos textos referidos, pero me parece que la mejor forma de asir, pero no en el sentido reductivo, no para conceptualizarla, sino para vivenciarla, es estando. Incluye, decía, el lenguaje, digamos, cómo entender lo dicho, digamos, y en esa narración la subjetividad emergente. Por eso advierte Freire que no debe negarse el lenguaje simple, que había que ponerlo todo entre comillas esto, porque de simple no tiene nada, digamos, desarmado, ingenuo, su no desvalorización por estar conformado por conceptos creados en lo cotidiano. Lo que diría Jude, hablando con Freire, diría en realidad son conceptos que quizás no utilizaría el término concepto, pero son formas, digamos, de decir el mundo que tienen la misma complejidad quizás que desde el pensamiento científico, digamos, o estructuras o racionalidades científicas. Por eso Chaparro asume también las formas de racionalidad, racionalidades ampliadas, se podría decir, en el mundo de la experiencia sensorial y por otro lado en el rechazo de lo que se llama lenguaje difícil, imposible porque se desarrolla alrededor de conceptos que son abstractos, ni lo que se denomina como lenguaje simple, ni lo que se denomina como lenguaje difícil, si se quiere. Por el contrario, la forma crítica de comprender y realizar la lectura del texto y del contexto no debería excluir ninguna de las dos formas de lenguaje o de sintaxis, si se quiere.
Si voy rápido es porque quiero que aprovechemos un tiempito para hacer alguna intervención de parte de ustedes. El mundo cotidiano, el suelo vital, la experiencia de vida con la cual se constituyen las personas, forma parte del fundamento. Fíjense en la etimología de fundamento, algunos de los léxicos que fundus, por ejemplo, tiene que ver con fondo, con campo o finca o heredad, digamos, como una especie de lugar, o se podría hasta, extendiendo un poco la etimología, el significado, como tierra fértil, me gusta a mí, el fundamento como tierra fértil. Lo cotidiano, por eso me gusta más la expresión por ahí de suelo vital, es de dónde surge lo demás. Si menoscabamos el suelo, pensémoslo a nivel natural, digamos, desarraigamos, pensemos en algo desarraigado, prontamente se seca, digamos, no solo del saber escolar, sino de las diversas formas de conocimiento. Así la riqueza desbordante de la realidad se traduce en una exigencia de multifacéticas experiencias, lenguajes y formas de intelección. Quizás no podríamos decir muchas, pero sí por lo menos abrir el panorama a que hay diversos tipos de concepciones de experiencias, todavía sin la premura de jerarquizarlas, lo mismo con los lenguajes y las formas de intelección. Yo he chocado, y creo que todavía lo sigo haciendo, con visiones peyorativas porque a uno le gusta la poesía, por ejemplo. La idea de que a uno le guste la poesía e intente tener el lenguaje poético como posibilidad de decir el mundo, volviendo a este concepto, en algunos ámbitos suele ser como menoscabado. O sea, la poesía no adquiere el estatus de cientificidad de otros lenguajes. Y a mí me siento mucho más cómodo con el lenguaje metafórico, porque la realidad se dice de muchas maneras, por suerte, si no sería muy empobrecida la realidad. Implica una revisión y una ampliación del concepto de experiencia, entonces, no solo en el plano conceptual, porque por ahí podemos conceptualmente ampliarla y decir, bueno, tenemos una visión ampliada de la experiencia. Yo pienso que más bien tiene que ser en la praxis vital, digamos, justamente, poder empezar a vivenciar diferentes formas de vehiculizar, digamos, el mensaje de la realidad. Por eso pongo como ejemplo la poesía. A veces pregunto, yo doy clase de filosofía en el Brown, en el Instituto Brown de Santa Fe, en la cátedra de filosofía, en la carrera de biología. Entonces a veces los insto, le digo, che, leen biología, leen poesía, ¿viste? Hay un silencio. Parecería que como que uno se encasilla en ciertos lenguajes científicos y no se permite la posibilidad de otros tipos de lenguaje para decir la realidad. Dice La Rosa, hay que reivindicar la experiencia, darle una cierta dignidad. Está pensando en este tipo de experiencia, la experiencia que está por ahí menoscabada en contraste con un tipo de experiencia científica, una cierta legitimidad. Porque, como ustedes saben, la experiencia ha sido, por eso yo decía que había que hacer como una historia de la ciencia desde los comienzos hasta ahora. Dice La Rosa, es menospreciada tanto en la racionalidad clásica como en la racionalidad moderna, tanto en la filosofía como en la ciencia. Dice que los modos de racionalidad dominantes, porque este sería un tema aparte también, están relacionados con cuestiones de poder. No es que imperan porque hay una tendencia natural a que imperen ciertos lenguajes, sino que están asociados a cuestiones de poder, y esto también hay que visibilizarlo. ¿Por qué imperan ciertos lenguajes y otros no imperan? Me refiero a por qué se ha escindido, digamos, las humanidades y las ciencias duras y esas denominaciones que justamente se tienen. Hay que leer también la cuestión de los intereses. No hay logos de esta experiencia. El logos es un término bastante complejo en las acepciones griegas, tiene como 45 acepciones en un diccionario griego, pero básicamente se podría traducir como que no hay una forma de inteligibilidad de ese tipo de experiencia, no hay razón, dice. No hay lenguaje de la experiencia, por mucho que estas formas de racionalidad hagan uso y abuso de la palabra experiencia. Y si lo hay, se trata de un lenguaje menor, particular, provisional, transitorio, relativo, contingente, finito, ambiguo, ligado siempre a un espacio
y a un tiempo concreto, subjetivo, paradójico, contradictorio, y así sigue con todas estas aseveraciones que parecerían quitarle autoridad al conocimiento cotidiano o a la experiencia arraigada, digamos, en el suelo vital. Sin la dignidad de ese logo, de esa inteligibilidad, en general lo que queda es nada, digamos, porque si eso no se puede traducir en un estatus valorativo, no se puede expresar, digamos. Por eso también la cuestión de la narrativa de esa experiencia es muy importante. Pero si se le quita el estatus valorativo, esa narrativa pierde, es una palabra vacía, si se quiere. Y por eso lo importante de reivindicar el conocimiento cotidiano y las formas de expresarlo, digamos. Hay que resistir a hacer de la experiencia, dice un concepto. Hay que resistirse a determinar lo que es la experiencia, a determinar el ser de la experiencia. Es más, tal vez haya que pensar, dice La Rosa, la experiencia como lo que no se puede conceptualizar, como lo que escapa a cualquier concepto, a cualquier determinación, como lo que resiste a cualquier concepto que trate de determinarla. Lo que él está tratando de decir con esto no es que sea justamente imposible de hablar de la experiencia, sino que en la conceptualización quedarían muchísimas cuestiones por la estructura misma de la conceptualización, por la forma misma de la conceptualización, quedarían cuestiones muy difíciles, digamos, de plasmar. Por eso hay una resistencia a la conceptualización de la experiencia. Se podría decir que la experiencia es desbordante de cualquier conceptualización. A mí me gusta siempre hablar de las palabras respecto a esto, más que de un concepto. Decir, bueno, las palabras dicen las cosas, pero siempre hay más que esas palabras. Las palabras dicen las cosas, nos las tenemos que ver con las palabras, pero siempre hay que tener en cuenta que dicen más de lo que uno puede llegar a captar con las palabras. La experiencia es lo que me pasa, que es una frase que bastante han citado los estudiantes y profesores de La Rosa. La experiencia es lo que me pasa. Y lo que al pasarme me forma o me transforma, me constituye, me hace como soy, marca mi manera de ser, configura mi persona y mi personalidad. Por lo tanto, la imposibilidad de decirnos, de narrar esas experiencias vitales que me configuran con la fidelidad y autenticidad, reduce mi acervo existencial. Incurrimos en una impostura. Yo suelo decir siempre en algunos niveles, por ejemplo, yo dicto clases en adulto, en EMPAS, y digo, qué importante que es que ustedes se narren, digamos, como puedan, como quieran, como tengan ganas de narrarse. Por eso lo autobiográfico es muy importante, que no solamente se da en una autobiografía, se da en la constante participación. Por eso también digo, somos copartícipes del acto educativo en el aula, digamos, ¿no? No es que yo los vengo a narrar a ustedes, prejuzgar qué son, qué podrían ser, sino tratemos entre todos de poder narrarnos, digamos, si se quiere. Bueno, hasta aquí, digamos, porque si no ahondaría más y no nos daría mucho tiempo, lo que tiene que ver con el conocimiento cotidiano y la resignificación. Había más para decir. La pregunta sería cómo la infancia, digamos, entra en juego con este conocimiento cotidiano, cómo se resignifica el conocimiento cotidiano en relación con las infancias. Esto es válido para todas las personas, para todos los estudiantes, para todos los que estemos pensando lo que es el conocimiento y pensando lo que es la educación. Pero para el caso, para los niños, para las niñas, para las infancias, se debe hacer algunas menciones en particular, que yo lo resumí, no quiere decir que por eso se pueda resumir, sino que para plasmarlo, si se quiere, en 2 puntos o 3 puntos. Uno referido a las infancias en general, otro a los juegos y a los juguetes. Capaz que se están asombrando, algunos dicen, yo venía a hablar de didáctica de las ciencias naturales, pensaba conceptos, cuestiones abstractas, y este profesor viene a hablar de juegos y juguetes. Esperemos que se comprenda cuál es la intención. Así como decíamos que tenemos que hacer una revisión de las concepciones referidas al conocimiento cotidiano y su desvalorización dentro del ámbito educativo, también hay que hacer una revisión de nuestras concepciones y formas de intervenir y por ende de estar con las infancias. Sobre esto hay escritos, sobre la historia de las infancias, sobre el devenir de las infancias a lo largo de los diferentes tiempos y cosmovisiones. Pero vamos a resumir, si hablamos de las infancias, tendríamos que hablar de una trama lúdica, de su derecho al juego, de su maravillosa y extraordinaria manera de desocultar y leer el mundo, de su particular mirada, detallista y magnificante,
de sus múltiples lenguajes e inteligencias, de su tiempo sin tiempo, de su mágica forma de hacer hablar las cosas, a veces asfixiadas por el mundo de los adultos y sus preocupaciones, de su apertura natural a la complejidad de lo real. Estoy hablando de las infancias, ¿no? De un epistemólogo profesional. Los niños tienen una apertura natural a la complejidad de lo real, que no reconoce y desvanece los límites excluyentes, de su generosidad para el acogimiento del otro y la otra en toda su integralidad. Yo tengo un taller de filosofía con infancias y me debo considerar un aprendiz pero nato, abrir mucho los oídos y aprender de lo que muestran ellos en su manera de relacionarse con los otros. La generosidad para el acogimiento del otro es un problema de los adultos. Los niños no tienen problema de recibir abiertamente a la integralidad del otro, de todos los otros. Quizás avanzadas ciertas edades ya empiezan a pesar prejuicios que imperan en el contexto de cada niño, que generalmente vienen de parte de los adultos. Sobre esto habría que hablar. Esta es la parte, si se quiere, la trama ética, la dimensión moral que se va tejiendo. Submundo dentro de mundos, en inagotables meandros y bifurcaciones, donde puede que haya teteras invisibles, abrigos para leches frías, narices que se caen en las tazas, miel que juega a las escondidas, platos que se casan y coladores con mucha sed. Y capaz que alguno dice, no sé qué está diciendo este tipo. Bueno, los que son más grandes se acordarán que eso es estoy parafraseando la canción de Tomar el té de María Elena Walsh, que es un muy buen ejercicio si hay acá estudiantes o profesoras. Bueno, las profesoras de inicial seguramente lo conocen, pero si hay estudiantes de nivel inicial, yo creo que hay una pedagogía en María Elena Walsh que una la podría rastrear y escribir, o sea, tiene una concepción de la infancia muy, muy hermosa, si se quiere, y extraordinaria. Hablamos, como dije, tomando por ejemplo la obra de Gianni Rodari, la gramática de la fantasía, de pensar una gramática de la fantasía, donde el niño es el protagonista, desde un animismo incomprensible para las mentes estructuradas de un adulto contemporáneo. Esto del animismo también suena, es para hacer un trabajo justamente de epistemología, digamos, de cómo se jerarquiza. Estos animismos suelen ser menoscabados por los adultos. No solo incomprendido, sino muchas veces reducido, acorralado, como nos dice Graciela Montes en la obra El Corral de las Infancias. Durante años, dice Graciela Montes, pacientes y razonables adultos se ocuparon de levantar cercos para detener la fuerza arrolladora de la fantasía y la fuerza arrolladora de la realidad. Tenían un éxito relativo porque de todas formas los monstruos y las verdades se colaban, entraban y salían. Hoy hay señales claras de que el corral se tambalea, de que grandes y chicos se mezclan indefectiblemente. Ya nadie cree que los chicos vivan en un mundo de ensoñaciones. Todos comprenden que son testigos y actores sensibles de la realidad. Testigos y actores sensibles de la realidad. Tampoco quedan muchos que se niegan a admitir que hasta el más sensato de los adultos es extraordinariamente sensible a la fantasía. Es una cita bastante optimista. Yo creo que todavía se siguen levantando cercos y también debemos seguir tumbando esos cercos para tener infancias más libres y más plurales en sus posibilidades. Es necesario que se garantice en toda práctica educativa el derecho al juego en las infancias, no solo como vehículo, sobre esto hay que hacer alguna mención, porque se suele utilizar el juego como estrategia de aprendizaje de ciertos contenidos, pero en este sentido como valioso en sí mismo, ya no como vehículo sino valioso en sí mismo, jugar por jugar, podríamos decir, como constituyente del desarrollo de una integralidad propia del niño y de la niña. Jugar no es alejarse de la realidad, sino ensancharla. Esa sentencia que coloco es quizás para detenernos. ¿Cómo jugando ensanchamos? Si nosotros los adultos a veces solemos decir, eso es un juego, y escindimos, digamos, lo que sería la realidad del juego. Entonces uno dice, ahora está jugando, después va a venir a hacer cosas serias, parecería que uno menciona o piensa cuendo establece la distinción entre lo que es, eso es el juego y esto es la realidad que se tiene que vivir, digamos, con otra entonación. Es un ingreso diverso a la realidad plena y desbordante el juego. Los adultos la fragmentamos en muchas ocasiones, hemos como separado, escindido, quitándole seriedad. En ese sentido, jugar es una cosa seria y real.
Los niños pueden ver cosas que nosotros no vemos y eso es extraordinario. Uno si escucha esta frase descontextualizada diría, ¿qué está diciendo? O sea, sí, los niños ven cosas que nosotros no vemos, no podemos ver, tenemos que estar justamente en esa situación, en ese contexto. Animar un objeto y lograr una metamorfosis de la realidad, capacidad que los adultos hemos perdido en gran medida, es en el fondo una manera extraordinaria de acceder a la realidad. Es una capacidad creativa sin medida, si se quiere. Me hacía acordar, y la traía mención esa cita de Víctor Hugo, que dice, qué triste que es pensar que la naturaleza habla y que el género humano no la escucha. Los niños escuchan a la naturaleza de diversa forma a como lo hacemos los adultos. Ni siquiera reparamos a veces en ciertas cuestiones. Mi niño me dice, Valentino me dice, mirá, papá, ahí las hormigas están, o fíjate este pájaro lo que está haciendo, o fíjate esta hoja, o fíjate esta nube, cuando nosotros tenemos la mirada puesta en otra cosa. Es una cualidad que hay que emular, digamos. Y no quiere decir esto un infantilismo, sino emular esa cualidad de captar la realidad, de escucharla. Dos palabritas sobre lo que es el juguete, que merecería también un apartado sobre la cuestión del juguete. Cabe distinguir que el juguete como invento, digamos, o como intención pedagógica es una cosa, incluso a veces hasta interrumpe, es una interrupción, digamos, de parte del adulto, es como una interrupción el juguete, digamos. Y otra cosa es el juguete como materialización del juguete subjetivo, digamos, y social de parte del niño, que son dos cosas diferentes. Saqué una cita de Ronald Barthes, que en mitología se refiere a un apartado. Está hablando de los juguetes y los juegos franceses, pero vale para nuestro contexto. Dice sobre el juguete hecho por los adultos, dice, los juguetes esenciales son esencialmente, dice, como un microcosmos adulto. Todo constituye una reproducción reducida de objetos humanos, como si el niño a los ojos del público solo fuese como un hombre más pequeño. Él dice como un homúsculo, como un hombrecito, al que se debe proveer de objetos de su tamaño. Nuevamente aquí aparece el cerco de la infancia. El juguete a veces puede resultar como un posibilitante, pero también como un cerco, como un imposibilitante del desarrollo de la creatividad humana, del niño. El juguete en la mayoría de las veces es un vehículo incluso de estereotipos de los adultos, reproducciones estereotipadas de los adultos, que no hace otra cosa que cercenar algunas posibilidades latentes en los niños o en las niñas. Pensaba yo quizás en algunos juegos de construcción donde la plasticidad o el dinamismo del niño ahí o la creatividad se ve un poquito más extendida, pero cuando uno interviene con un juguete al niño, tiene que pensar qué posibilidades le está brindando y qué imposibilidades le está, aparte le pone nombres, le pone funciones, le pone roles al juguete. No me quiero desviar con digresiones porque hay mucho para decir sobre esta cuestión. Hay una exigencia de libertad en la relación del niño con el juguete. Decía recién de los estereotipos. Así se puede pensar, por ejemplo, en la función, preparar, por ejemplo, a un niño para ciertos roles adultos, y esto ya lo deben saber los que están en el nivel inicial. Muchas veces en los jardines de infantes se reproducen causalidades domésticas, condicionar, digamos, para el futuro papel de madre, o ciertos roles estereotipados de la mujer. Hay una exigencia en realidad del niño de libertad con el juguete. El adulto ha reducido ese ámbito de creación que impone el niño con el juguete, prefijando funciones, nombres, estereotipos, formas y hasta materiales de dichos juguetes, porque una cosa es un juguete de plástico y otra cosa es un juguete de madera. Cambia totalmente la forma de percibir ese objeto que luego deviene juguete. Lo lúdico tiene una trama simbólica. Esto también es importante porque a veces está invisibilizada. Muchas veces justamente no se ve la trama simbólica en lo lúdico. Solamente para un adulto que haya entrado, y esto tendría que hablar y decirle, a ver, levante la mano quién ha entrado en la trama lúdica, porque tendría que hablar de esa forma, puede comprender o estar, digamos, en el paisaje del juego y de los juguetes de forma, digamos, extraordinaria. Estos juegos simbólicos, como ha escrito Piaget, constituyen una auténtica actividad del pensamiento.
Por eso continúa Barthes diciendo que el niño no ejerce un uso, sino una demiurgia. Me gustaba ese término demiurgia, yo que he leído cosas de la antigua Grecia y de los filósofos, como creador, un demiurgo, crea formas que andan, que dan vuelta, crea vida, no una propiedad. Es una entidad demiúrgica, crea. Por eso Rodari dice que hay que conquistar el juguete y hay cierta metamorfosis de los objetos que devienen juguetes y juegos. Por eso el niño puede jugar con cualquier cosa que nosotros no lo vemos como juguete. El niño puede agarrar algo roto, algo en desuso y hacerlo juguete. Esa es la actitud simbólica y creativa, e incluso dramatizar luego. Por eso el niño se apropia, personifica e interactúa, dramatiza con el juguete las cuestiones más propias de él y su lectura del mundo. Quizá en parte le cueste al adulto acercarse a ese universo fantástico y creativo, ya que para acceder hay que ser un payaso, un pirata en un mar bravío, un león, también un príncipe, un explorador, un pez en el agua, ser pequeño como un insecto, gigante hasta las nubes, morir y renacer las veces que sea necesario, ser una abuela, una enfermera, una bailarina, un dragón, un unicornio, viajar al espacio, puede ser lo que uno quiera y eso es maravilloso. Es un ejercicio de creatividad y libertad que a veces los adultos hemos perdido por nuestro rol petrificado en nuestra claustrofóbica rutina diaria. Hay que estar metido en el juego y acceder a la posibilidad de la dramatización, pero no como un rol actoral prefijado y justamente reducido, digamos, a ese rol, porque como sabemos, la lógica del juego de los niños y de las niñas salta, no tienes guiones prefijados como el teatro, que uno dice, bueno, empezó, hay una trama, se desarrolla y hay un desenlace. Podemos ir de un lado al otro y por eso digo, ser un payaso, ser un pez, ser una jirafa, y en eso es necesario tener un estado de creatividad en potencia y ponerlo en acto cuando se está jugando con los niños. Y ya voy terminando, así no les ocupo mucho más tiempo y escucho algo de lo que ustedes me pueden decir. Hablamos del conocimiento cotidiano y su resignificación, de la infancia, los juegos y los juguetes. Y quería, bueno, como es una jornada de didáctica, quería hacer 2 notas sobre la didáctica. Un poco parafrasear la didáctica de la ternura, no sé si lo conocen, de Emilia López, que para mí es un texto crucial, no solamente para el nivel inicial, sino para todos los niveles, para todas las edades de la vida. Me parece que la ternura no es una cuestión sujeta a los niños y a las niñas. Es verdad que ahí constituye, y ahora voy a decir 2 palabras, algo importantísimo en su formación como subjetividad. Pero yo creo que la ternura, y sobre todo en los tiempos que han corrido, son merecedoras para todas las edades de la vida. Y el otro es algo más peculiar que a continuación lo digo. A este entrecruzamiento, estas consideraciones del conocimiento cotidiano y la revisión del paradigma sobre las infancias y su consecuente mirada sobre lo lúdico y los juguetes, agrego esta forma minúscula, voy a decir, de pensar un tipo de intervención didáctica. Una de esas decía que es la didáctica de la ternura, tal cual lo expresa Emilia López. Hay un fundamento de todo saber didáctico, un reconocimiento de la integralidad del sujeto, esa integralidad en el acto educativo, humano si se quiere, que incluye la dimensión afectiva como crucial. Cualquier intento, cualquier acto educativo que deje esa dimensión afuera, pero no como una dimensión más, sino, insisto, como una dimensión también fundamental, que irradia las otras dimensiones, que irradia y arraiga a las otras dimensiones, la dimensión afectiva. Es a partir de la apertura atenta, deferente, afable, empática, como se puede desplegar los demás objetivos e intenciones pedagógicas. Sin este primer encuentro humano, lo demás se mecaniza e incluso puede llegar a ser violento. Emilia López dice, citando a Esther Daniel, habla de una necesaria envoltura narrativa, es decir, la membrana que produce la palabra, significando las acciones de la vida de los niños. Una envoltura narrativa que no se arma con cualquier voz ni con cualquier palabra. Son las voces amorosas y las palabras apropiadas las que tejen envoltura. Sin envoltura narrativa, el niño pierde la posibilidad de estructurar las constantes
de espacio y tiempo que hacen su historia. Pero en esto hay que hacer un trabajo sutil, ¿eh? No es cualquier palabra y no es en cualquier momento. Por eso es este conocimiento del suelo vital para que la palabra sea precisa, si se quiere. Me tiento de algunas digresiones y algunas anécdotas que vienen al caso. En todo caso, después las comento. Y que serán estructurantes de su ser. Esas palabras son estructurantes de su ser. Posibilitan o niegan ese ser, las palabras o esa envoltura narrativa. Pero para que una palabra sea pertinente en esa construcción hay que estar sobre todo y en una situación de empatía con ese niño. De lo contrario, el riesgo de violencia de la interpretación. Fíjense en qué importante es para escribir también todo un discurso y pensar lo que es la violencia de la interpretación. Una interpretación violenta lejos está de otorgar sentido y de contener. Una interpretación violenta sería, por ejemplo, una lectura simplista de la situación, que es lo que muchas veces hacemos con los niños. Vienen entusiasmados a contarte que encontraron un escarabajo. Y dice, sí, deja el bicho ahí. Es violento eso. Le cercenamos todo lo que implicaba, porque eso puede ser el motivo para una gran secuencia didáctica, si estábamos pensándolo desde la educación. Pero como padres también, digamos, como padres y como madres. Mirá, papá, el sol brilla de tal forma que hace que el reflejo... Era una ley de física que podemos tomar para... Yo tenía un ejemplo para dar, ahora caigo en las digresiones, sobre las nubes. ¿Cuántas veces hemos mirado las nubes sin nada más que recrear algún tipo de pasatiempo o de imaginación rápida? Enseñarle a los niños el lenguaje de las nubes, que es con contenido científico, no es el lenguaje. Las nubes hablan, nos dicen lo que va a venir. Pero hay que estar atento para eso, hay que mirar el cielo, que nosotros estamos tan mal acostumbrados que no miramos ni el cielo. Una intervención violenta, decía, entonces puede ser una lectura simplista de la situación. Un niño que te viene a decir, mirá, esa nube tiene un color medio gris oscuro, papá, bueno, déjalo. Pero sin embargo ahí está diciendo mucho, la naturaleza habla y a veces uno no la puede escuchar ni siquiera observar como corresponde. La imposibilidad de percibir qué le pasa o qué necesita un niño en particular. Esto nos remite nuevamente a Freire cuando él habla de la amorosidad, que no es justamente un amor blando y esa forma, digamos, cariñosa, sin fundamento, la amorosidad subyacente en la praxis educativa, y por otro también a una pedagogía de la pregunta. Una pedagogía que, digamos, acoge la pregunta y no cercena la pregunta, porque ustedes saben, la curiosidad de los niños y las niñas es, si se quiere, una estancia existencial propicia. Entonces la pedagogía de la pregunta es la que tiene que acoger, por eso es una cuestión que se vincula amorosidad y acogimiento en una pedagogía de la pregunta. Pero claro, los adultos a veces hemos perdido justamente la capacidad de asombro y la capacidad de preguntar. Una educación bancaria, en términos de Freire, no hace más que llevar a una castración de la curiosidad, como dice él también, lugar de emergencia del conocer y posición existencial privilegiada de los niños. Yo estoy asombrado con este taller que llevo adelante porque sus preguntas son filosóficas, pero esencialmente filosóficas, de un grado de profundidad que no se encuentra en algunas aulas. Y que nos dejan a nosotros justamente en posición de decir, tengo que revisar todo lo que yo pensaba, porque la aparente obviedad es justamente el condimento de las preguntas esenciales que se nos presentan a los seres humanos. Otro aspecto más, siguiendo a López, nos dice que existen dos habilidades propias de la ternura. La empatía, que garantiza el suministro adecuado, dice calor, alimento, arrullo, palabra, dice una combinación hermosa, la palabra arrullo o el arrullo palabra. Y como segundo componente, el miramiento. Tener miramiento es mirar con amoroso interés a aquel que se reconoce como sujeto ajeno y distinto de uno. En una época, parecería contradictorio, yo estoy mirando acá una pantalla con un montón de caritas, a algunos les leo el nombre. En una época en la que nos forzó a ser televidentes, yo alzo la voz y digo, hagamos que los chicos sigan mirando las cosas, de cerca, bien de cerca, sin la intervención del televidente, de la distancia. Nosotros necesitamos que los niños y las niñas
tengan una experiencia vital circundante con lo natural, que es lo que luego va a quedar como una semilla importantísima de todo lo que después nosotros luchamos para la cuestión del resguardo del medio ambiente. Pero si nosotros creamos distancia, después es muy difícil reencontrarse con esa experiencia. Por eso digo, el insecto pequeñito que alza mi hijo es una experiencia vital, no es minúscula, es vital y es grandiosa, porque son los primeros encuentros entre las dinámicas naturales y la dinámica humana, que se asocia por la curiosidad impresionante de los niños, digamos. Y termino con esto y después escucho algunas preguntas. Decía yo recién 2 notas sobre la didáctica. Una, la didáctica de la ternura, y otra, el llamamiento que hizo Adriana cuando comenzamos. Dijo algo de la sonrisa. Bueno, yo lo titulo como la sonrisa como didáctica. Si repiten esto con sus profesores, van a decir, ¿de dónde saca este profe que la didáctica puede tener esta forma de mención? La didáctica, la sonrisa como didáctica. Pongo una frase pequeña de Mario Benedetti que dice, entonces su sonrisa, si todavía existe, se vuelve un arcoíris. No hay nada más hermoso que la sonrisa del ser humano y hay que saberla leer también. Y en los niños más todavía. Me apena mucho ver que hay niños que a veces pierden rápidamente su capacidad de sonreír. Si existe una temática seria para reflexionar en educación inicial, pero vale para todos los niveles y en todas las edades de la vida, es la sonrisa. La sonrisa de un niño, la sonrisa de una niña. La sonrisa también valdría para un abuelo y una abuela. Vale para todas las edades de la vida. No podemos olvidar que ella dice mucho, sino todo. Por eso hay que saber leer los rostros humanos también. Así como hay que saber leer un insecto, leer una hoja, y también saber leer el vuelo de un pájaro o la presencia de un pájaro en mi ventana, hay que saber leer los rostros de los seres humanos. En una época, insisto, de televidentes, que nos estamos convirtiendo cada vez en televidentes, es necesario acercarnos. Sino todo, decía, la sonrisa de un niño, no podemos olvidar que ella dice todo, sino todo, de nuestras prácticas educativas más todavía. No es solo la carcajada, porque por ahí se entiende como la carcajada provocada por una payasada, que casi siempre también resulta efectiva en los niños. Se trata en primera medida de observar detenida y detalladamente cómo se da o logra en cada práctica el entusiasmo y una emoción que vincula el asombro y la alegría. Luego, aprender ese mecanismo y usarlo, en el mejor de los sentidos, como forma que abraza los contenidos seleccionados para ser enseñados. La sonrisa aquí aparece como un método y forma de los procesos de aprendizaje. Insisto, no es el recurso del chiste, es un tono existencial que incluye la corporeidad plena y animada por un entusiasmo del docente en vínculo amoroso con el niño. Es un proceso en el cual se logra una mímesis, una conjunción equilibrada entre la intención del maestro y el despertar asombroso o maravilloso del niño. Ese estado equilibrado que excede el absoluto control volitivo, pero puede ser generado a partir de la construcción de actitudes puestas por el docente, implica primaria y fundamentalmente el tiempo como variable esencial. Sin una inmersión en los tiempos propios del niño o de la niña, con atención exclusiva a su dinámica, difícilmente se logra encontrar la muestra de los pasos o estadios que debemos tener para acceder a una práctica efectiva. En muchos casos nuestra intervención debe ser casi nula. Bastará con estar, escuchar y observar. Luego desbaratar nuestras lógicas de adultos. Con ellas no se logrará más que subvalorar la dinámica de los niños. Y de lo que se trata es de ser justos con sus actividades. Toda esa dinámica de inmersión se hace en una textura lúdica. Cuando proponemos vamos a jugar, se entra en el juego y todo es juego. El maestro debe tener la habilidad sutil y equilibrada de no tergiversar ni debilitar esa trama lúdica con las lógicas del adulto, pero a la vez no olvidar su intencionalidad educativa. En esto hay que hacer un verdadero equilibrio. Equilibrio que solamente se gana estando. No se gana previamente ni después de escuchar lo que yo diga. Se gana estando. La sonrisa como didáctica no es solo la actitud jovial superficial, sino la certeza de una vocación en práctica que invita y acompaña constantemente al niño a desarrollar sus potencialidades.
que lo acoge plenamente y debilita a través de la amorosidad ese límite aparente entre un yo y tú, para dar lugar a un vínculo único de copertenencia. Hay en esta vocación de alegría una responsabilidad magna. Somos dadores de una palabra liberadora, la cual sin su ropaje lúdico y sin su alegría esencial, la palabra es inerte. Y con eso doy por concluida mi presentación. Muchísimas gracias, Mariano. La verdad que Bueno, para nosotros, como vos decís, que estamos formateados con otro lenguaje, escucharte nos llama a poder pensar otras formas, ¿no? Y de cómo reconocer el conocimiento cotidiano. Para la pregunta de cuándo empieza el taller, ya está empezando. Empezamos un poquito atrasados por unas cuestiones técnicas, pero ya estamos finalizando con la ponencia de Mariano. Mariano, como para cerrar tu ponencia, si vos nos permitís, además de tu escrito, si nos podés compartir para que nosotros podamos publicar en nuestra página esos videos que tenés con tu hijo donde se nota cómo vos tomás ese suelo vital, ¿m?, para poder seguir creando otros lenguajes, ¿m?, que sí, sí, es lo que ocurre. sí, no hay problema. Una cosa, para ser fiel Sí. y coherente a lo dicho, mi experiencia radica justamente en el taller de filosofía con las infancias. De ahí he extraído mucho de esta, digamos, del tono de mi voz, porque para decirlo así, o del tono de las palabras y sobre todo de la infancia de Valentino, que transita una escuela en el hogar desde hace 6 años. Entonces, bueno, él ha sido mi guía. Tendría que dedicarle estas palabras a él, principalmente, como maestro, digamos. El gran maestro. El gran Bueno, maestro. si hay preguntas para Mariano, las pueden compartir a través del micrófono, lo tienen habilitado, pueden habilitarlo para hablar. Les comento que vendría a ser el fundamento de la actividad que se llevó adelante en el Ateneo, que el Ateneo, la actividad se llamaba, brevemente se las comento, se llamaba Viaje alrededor de la casa, que es un apartado que tiene Rodari en su gramática de la fantasía. Las estudiantes tenían que realizar justamente una secuencia didáctica pensando en la resignificación del conocimiento cotidiano en el ámbito de la pandemia, en donde ellos de alguna manera andamiaban a padres y madres o tutores o quien esté en los hogares para resignificar, digamos, los hogares en tiempo de pandemia. En función de eso, de ese viaje alrededor de la casa, es que toda esta teoría, si se quiere, o discurso aparece, digamos. Pero básicamente el resultado de eso, que fueron un montón de prácticas, porque lo hicimos en el Normal Santa Fe y en el 64 de Santo Tomé, hubo muchísimas buenas secuencias que intentaron, digamos, establecer esos rituales escuela hogareña, porque como les decía, era una situación totalmente difícil de acompañar a las infancias en el hogar. Y ahí aparecieron un montón de cuestiones, por supuesto, de las ciencias naturales, porque por ahí son los espacios donde se sentían un poco más cómodos para trabajar, digamos, algunos aspectos de las ciencias naturales. Bien. Bueno, como no veo que aparezcan preguntas, Mariano, queremos agradecerte enormemente la claridad y el tono de tu voz, la invitación a escuchar otros lenguajes, a interactuar con otros espacios disciplinares, a dejar de escindir para integrar y construir. Y bueno, decirles a todos los que nos estuvieron acompañando en esta ponencia que luego de que terminen las jornadas vamos a escribir las memorias y van a poder tener acceso a parte de este material. Mariano, agradecerte enormemente, No, gracias a brindarte vos este aplauso. Bueno, gracias. Y Gracias por la deferencia de parte de ustedes, de todas ustedes.